Comenzamos. Voy a leer para el La grupo un oración. comunicado. Oración. La Sí, oración. la oración, Cristi, por favor. Dulce Madre, no te alejes, tu Dice, vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así, Amén. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahora sí, comenzamos. Abro la sesión con el comunicado oficial de la Cuarta Putrefacción acerca de los eventos de hoy. Está sacado de un documento oficial donde dan la versión, según ellos, de lo que hoy ocurrió. La leo tal cual, sin hacer ningún comentario, y mi primer pregunta será para Mario, que es nuestro ponente principal esta noche, para que nos dé su opinión sobre lo que a continuación es la versión oficial de lo ocurrido. Va. El olor del copal flotaba en el escenario. Una neblina de humo blanco difuminaba los cuerpos. El pitido de las caracolas sonaba como la voz de las montañas. Representantes de pueblos originarios, vestimentas indígenas, voces en lenguas ancestrales, menciones a Quetzalcóatl y a Tonantzin, deidades aztecas, y al sol, a la luna, a la tierra, a los ancestros, a los nahuales. Dicen que también se apareció revoloteando un colibrí que simboliza la esperanza, un mejor porvenir. Todo eso que recuerda a la historia más antigua, al México antes de ser México, fue recuperado del pasado y sobrepuesto en el zócalo de la Ciudad de México, en un escenario por el que desfilaron los nuevos togados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electos por voto popular en los comicios judiciales de junio. El oficialismo dispuso toda una liturgia con aires tradicionales para que los ministros electos recibieran bastones de mando de comunidades indígenas para representar la legitimidad popular con la que se inicia esta nueva época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, hasta ahí el comunicado oficial. Y entonces la pregunta para nuestro ponente de lujo, que es Mario Gallardo Mendiolea, el licenciado, gran amigo, hermano de En Viva Cristo Rey. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este comunicado oficial de lo ocurrido, Mario? Bueno, primero que nada que pues es el descanse en paz, el epitafio de lo que se suponía en un estado laico. O sea, mi impresión es que ya por fin se quitaron o sea, ya se descararon totalmente. O sea, ya en este punto, pues ya no es que lo disfracen de sincretismo, no es que lo disfracen de cuestiones prehispánicas, de indigenismo, no, 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 no. O sea, ya el comunicado y todos los eventos del día de hoy en su conjunto ya son la era donde formalmente comienza de manera pública y sostenida la descristianización de México, a través ya de un lenguaje, de rituales, de signos, de consagraciones y de eventos que, insisto, no es una cuestión simplemente de empezar a adorar deidades, ¿no? De empezar a adorar a Quetzalcóatl y a Tonantzin, no, ahora resulta que le rezan a deidades prehispánicas, ¿no? Que además en el mundo cristiano sabemos finalmente quiénes son estos dioses, ¿no? Que no son dioses, son ángeles caídos, pero utilizan esto como una bandera cuando en el fondo tú lo has denunciado, Juan, en muchísimos de tus programas. En el fondo lo que están haciendo es tratando pues, de destruir todo vestigio de identidad judeocristiana, de acabar con una identidad del pueblo mexicano, firme o no, pero están tratando, ya con todo descaro, pues ya, imagínense un comunicado como esos, a mucha gente les sorprende, pero los que venimos leyendo los comunicados del gobierno, de las comisiones de derechos humanos, de muchas secretarías de Estado, esto ya tienen buen rato, o sea, desde el gobierno de López Obrador,
pues ya hacían declaraciones donde uno decía, bueno, pues ¿qué es esto, no? Parece realmente, pues, ¿qué puedo decir, no? Parece que lo que están haciendo es una promoción de todo lo que hoy, por ejemplo, se promueve en la nueva escuela mexicana en los libros de texto, el chamanismo, el curanderismo, el ocultismo, la adoración a la muerte, ya es explícito en el lenguaje del gobierno y viene en un comunicado oficial acompañado, insisto, de todos los actos de hoy. Para mí, ¿qué es? Pues más claro, es el inicio ya de la era del Estado mexicano, el Estado anticristiano, del Estado, llámenle del Estado satánico en lugar del Estado laico en el que alguna vez vivimos, ¿no? Todo esto promovido desde el poder público. Lo disfrazan, pues sí, para la gente ignorante, pues se queda con la máscara y dice la gente, pues sí, es que son cuestiones teatrales de Morena, es una narrativa prehispánica. No, no, en realidad no es eso, es un plan completo que siguen ejecutando pues, para acabar con los valores que nos sustentaban como sociedad a un buen grupo de mexicanos. Bueno, pues es el inicio de la era de la oscuridad en México, o sea, de manera formal. Antes lo hacían en privado, antes lo disfrazaban, ahora salen abiertamente a sacar comunicados contra estos y abiertamente a decir que van a hacer un ritual de purificación, nada más ni nada menos que de la Suprema Corte de Justicia. No sé si me explico con lo que acabo de expresar. Sí, Es el inicio de una era. magnífico. Totalmente. Otra pregunta, Mario. Hablabas con Jaime acerca de que le habían quitado con los rituales que hoy están teniendo lugar, le habían quitado la pureza. Eso intentan. Extiéndete sobre ese punto. ¿Qué significa que nos hayan quitado la pureza e Ok, instalado la impureza? sí, lo que explicamos en el programa, lo que de hecho yo lo he explicado ya en varias conferencias, ¿no? Porque ya venimos trabajando esto. A ver, ellos anuncian el ritual, ya se sabía que iban a hacer un ritual de purificación, pero en el programa Bosco, lo analizamos desde el punto de vista de la liturgia cristiana y desde el punto de vista de la liturgia satánica. ¿Qué significa purificar para los cristianos, para los católicos? ¿Qué significa purificar en el mundo de las tinieblas? Bueno, esto que hicieron, este ritual de purificación, no se refiere únicamente a la cuestión de la pureza, significa a tratar de erradicar todo lo divino, es decir, quitar la pureza, pero quitar el efecto de la gracia, quitar el fruto de la oración de intercesión, quitar las consagraciones, obviamente, a Jesús, a María, es decir, quitar todo elemento donde pudiera haber cabida a la bendición y a la presencia de Dios. Hay obviamente teólogos, se comunicó hoy conmigo uno muy conocido en México y me decía, mira, es que no se puede expulsar de Dios porque Dios está en todas partes. Es correcto, pero incluso un sacerdote es tomado de entre los hombres porque se le consagra para Dios. Es decir, la consagración es separar algo para ponerlo al servicio de. En el mal es exactamente lo mismo. O sea, estos rituales son, que además siguen toda una metodología, porque no puedes consagrar algo que no has purificado. Entonces, obviamente, primero lo purificas, ¿no? Para después poderlo consagrar. Lo que explicábamos vos con nosotros en el programa es que eh, cuando nosotros estamos hablando de que esta cuestión de la pureza, cuando tú purificas, estás tratando de que algo esté puro. En la Santa Misa y lo tenemos, se purifica primero para que esté en el altar en presencia de Dios, lo que el sacerdote va a utilizar. Entonces, se purifica. El efecto contrario al satanismo es, ellos le llaman purificación a la demonización, es decir, a la invocación de espíritus para que entren en personas, lugares o cosas, y entonces, ya que hayan entrado estos espíritus, sean medios que sirvan para el mal, o sea, estén al servicio de las tinieblas. Es el gran imitador, ¿no? A final de cuentas, es el uso, pero exactamente a la inversa. Entonces, hay gente que se ha metido mucho en este asunto de, oye, pero es que, ¿cómo se puede hacer para lo de la pureza? Bueno, es que no la saqué yo la definición. La definición viene en el libro de Macho Cabrío y en todos los libros que no voy a mencionar aquí, del satanismo, donde ellos definen lo que es una purificación satánica, y ellos así la definen. Sacar todo lo divino. Incluso ellos dicen, palabras más, palabras menos, toda presencia del mendigo, porque así le dicen a Jesús.
Entonces, todo aquello que sea fruto de la obra del mendigo. Y ellos lo que tratan es hacer eso. Purificación es, pues, contaminar, diríamos en términos muy coloquiales, contaminar espiritualmente, provocar un pecado grave, ¿no? Por lo que se está haciendo, por la idolatría, por todo esto. ¿Para qué? Para que queden condiciones de que el mal lo habite. Entonces, por eso es que fueron, Yasmín Esquivel era muy clara, ¿no? En las entrevistas y decía, es que es a las personas y es al lugar, claro. O sea, es tanto a los 9 ministros como al lugar, ¿por qué? Pues porque es exactamente al revés de lo que nosotros hacemos, ¿no? Voy a cerrar así diciendo, mucha gente de aquí va a entender a cabalidad, es como un bautizo satánico. No recibes el Espíritu Santo, lo que recibes es el espíritu de las tinieblas. Entonces, un católico, por ejemplo, sabe que cuando una persona cae en una secta protestante, allá supuestamente lo vuelven a bautizar. Y es un pecado gravísimo porque es una ofensa contra el Espíritu Santo que ya recibió en la Iglesia Católica y aquella persona está diciendo, no, no fue el Espíritu Santo lo que recibí, ahora sí lo voy a recibir. Y habitualmente pues no es el Espíritu Santo ya lo que reciben, ¿cierto? Porque ya fue recibido en la Iglesia de Cristo. Bueno, imagínense ustedes lo que se provoca con un evento como estos. Si la pregunta va enfocada a este ritual es para quitar la pureza, sí, para quitar la pureza, la obediencia a Dios, todo rastro de divinidad, todo rastro que tenga que ver con conciencia cristiana en las personas y para que el lugar quede completamente demonizado. Terminaría yo no sé si Bosco se acuerda de esta anécdota que vamos a platicar. Perdón, Bosco, que yo hable así tan ligeramente, pero como estoy No, con no, tus no, alumnos, está me perfecto. siento muy en confianza. Qué Yo no bueno, sé si qué Bosco se confianza. acuerda. Sí. Sí, por ejemplo, cuando el licenciado Calderón entró a la presidencia, a ver si Margarita y Felipe no se enojan, pero bueno, lo voy a platicar. Cuando Felipe entró a la presidencia, pues decimos, ya les andaba, tenían un problemón porque en la sala de juntas de ahí de Los Pinos, cuando eran Los Pinos, este, se les movían las sillas. Y entonces el Liceo Calderón tenía el problema que estaban ahí y les pasaban un montón de cosas sobrenaturales en el lugar donde sesionaba con su gabinete. Se Sí, les movían las sillas, se oían ruidos, se le caían cosas. Tuvieron que llevar al padre Carlos Spam para que hiciera, bueno, ya dije a quién, pero llevaron para que hiciera oración en el lugar porque estaba completamente contaminado espiritualmente. Ahí me detengo para no entrar en detalles, pero estaba completamente contaminado por cosas que ahí se habían hecho. Entonces, es para ir a sacar todas las presencias malignas, para ir a cerrar todas esas puertas que se abrieron al mal a través de las prácticas de ocultismo, de brujería, de santería, de chamanismo, ya lo sabemos todos aquí. Es exactamente a la inversa. ¿Qué van a hacer ellos? Van a intentar cerrar todas las puertas de gracia, de bendición. ¿Para qué? Para dejarlo en condiciones para que sea habitado por las fuerzas del mal. Es exactamente eso. Y sí, esos son los rituales. Yo en el programa recomendaba no ponerse a estudiar, pero si alguien quiere comprobar lo que estoy diciendo, pues que se mete a investigar en el ocultismo qué significa todo, qué significan las fechas, por qué 1 de septiembre, por qué 24 de abril, el ritual en el Senado de la República, consagrando el Senado, que se ponga a investigar los calendarios, el satánico, bueno, hay dos, pero el de la iglesia de Satanás, que se ponga a investigar en el calendario que sigue la masonería en la obediencia del rito escocés, y se va a encontrar que lo que hoy están haciendo, están cambiando incluso el calendario de fechas oficiales en México, lo están homologando estos calendarios. Entonces, los rituales que hacen es para que esté el fermento de la vida espiritual para poder demonizar México. No, no sé, Bosco, cómo esto se puede decir con mayor claridad, ¿no? Pero es un proceso, es como cuando tú invocas la presencia de los santos ángeles, de los santos intercesores del cielo, pues ellos invocan exactamente lo contrario. Bueno, Juan, yo te he visto en muchos de tus clases que has hablado acerca de esto, ¿no? sí, así O es. sea, es como, le preguntaron a López Obrador un día, oiga, ¿es cierto que hay fantasmas en Palacio Nacional? Y López Obrador, que no me crea, busque el video. Y López Obrador contesta y dice, sí, aquí anda todavía el espíritu de Juárez, el espíritu de Madero, el espíritu de, pues sí, de todos los consagrados al demonio, practicantes de la brujería, practicantes del ocultismo.
que como almas condenadas son invocadas como santones por la masonería en sus ritos satánicos cuando los llevan a cabo. O sea, son almas condenadas, es como los que invocan a Anton LaVey en sus ritos. Los invocan como nosotros pedimos la intercesión y la presencia de los santos del cielo. Es exactamente lo mismo. Excelente. Muy bien. Te tengo otra pregunta, Mario. Adelante, Juan. ¿Qué opinas del ya muy famoso colibrí que se apareció durante la ceremonia de la mañana? Es que estas Que nos preguntas son... soltó, es un suceso diabólico. ¿Cómo interpretar que se apareció un colibrí volando en medio de tanta gente, de tanta gentuza? ¿Cómo podemos interpretar eso, ese hecho tan, pues tan viral que ya se volvió? Yo a la gente le voy a decir que cuando Fidel Castro dio su primer discurso, después de tomar el poder en Cuba, una paloma Ah, caray. llegó y se le puso en el brazo. Y en un discurso histórico para los cubanos, Castro, ya con esta arenga de triunfalista de haber llegado al poder, estaba hablando con una paloma en el hombro. Yo diría varias cosas. Primero que nada, ¿habrá oído un colibrí? ¿Un colibrí? ¿Quién sabe? Segunda, que no se nos olvide que estos engendros de Morena con lo que trabajan es con lo que ellos llaman los espíritus de la naturaleza. Para quien le gusta estudiar exorcística en la fe católica, sabe perfectamente que los espíritus de la naturaleza son demonios. Fueron arrojados a la tierra, por eso ellos los invocan tanto. O sea, y entonces es como si alguien dijera, oye, ¿y pueden manipular la naturaleza? ¿Pueden manipular? Claro que lo pueden hacer. Ellos no. Las entidades demoníacas a las cuales invocan. Y entonces, pues esta parafernalia, digamos, un poco romántica de decir, híjole, ¿qué interpretación podemos dar? Es como decir, oye, en una misa negra alguien empezó a rezar el Padre Nuestro, ¿qué interpretación le podemos dar, no? O sea, cuando completamente todo lo que nos está hablando, la ceremonia, la convocatoria, la finalidad, el rito, la liturgia, todo es de un origen de oscuridad. Entonces, son de estas cuestiones que a mí en lo particular no me sorprenden, porque pues bueno, no creo que al demonio le cueste mucho trabajo poner un colibrí No, en un acto ningún público. trabajo le O cuesta. sea, no le cuesta ningún trabajo poner un colibrí. ¿Para qué? Pues alimento para chairos. O sea, no sé ni cómo poder verbalizarlo, pero pues sí, alimento para chairos. Es lo mismo que Claudia Sheinbaum en las comunidades haciendo proselitismo con su falda con la Virgen de Guadalupe, ¿no? En el atuendo es lo mismo que... Pero son signos visibles que también, o sea, aquí hay mucha gente formada seguramente y sabe pues que el demonio hace milagros y hace eventos naturales y también provoca muchas ilusiones, ¿no? De sanidad, de milagros, de apariciones, hasta de ángel de luz se puede decir. No, pues imagínense, si puede disfrazar de un ángel que no se pueda disfrazar de un colibrí para darle credibilidad a una sacerdotisa satánica como es Claudia Sheinbaum, pues en términos de fe yo creo que, no sé si desilusiona a alguien con la respuesta, pero es que realmente el preguntarse si qué interpretación podemos dar, qué interpretación podemos dar a una manifestación como esa dentro de un acto satánico. Creo que la respuesta sale sobrando. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí. La Coatlicue Ujú. se menciona mucho en los rituales de hoy y algunos Sí. dicen que es la Virgen de Guadalupe, la Coatlicue, y otros opinamos Ajá. que no es la famosa Coatlicue, sino una deidad azteca, que además pues está muy lejos de ser una virgen. ¿Qué Así. interpretación darías tú a la invocación a la Coatlicue? ¿Es la Virgen o quién es? No, de ninguna manera es la Virgen de Guadalupe. O sea, sí, no es la Madre de Dios, de ninguna manera. Vuelvo, ¿no? al tema, al aspecto
la invocación de deidades prehispánicas, ¿no? Que ellos tanto, y vuelvo a que quiere investigar, lea los libros de muchos de los exorcistas que tenemos en la iglesia, estos espíritus de la naturaleza, estas deidades prehispánicas, esto es a lo que quieren regresar, a lo que quieren regresar, a lo que están aventando al pueblo ideológicamente, es a la adoración de estas deidades. ¿Por qué? Porque en un pueblo donde sube la superstición, baja la fe cristiana. Es decir, no pueden coexistir. Entre más ellos están apuntando a que la gente vuelva a hablar de los dioses aztecas y el aborto, ¿no? Que es el gran ceremonial, el gran sacramento satánico promovido por este gobierno, bueno, pues no es. ¿Quién puede pensar? Yo más bien busco, plantearía la pregunta, ¿quién puede pensar que es la Virgen de Guadalupe? O sea, Los quien no chairos, conoce, los chairos, sí, claro, pues es que tanto lo del colibrí, o sea, estos signos que utilizan pues para confundir a la gente, es que entendamos que ellos viven de esto, de la propaganda, ¿no? De la mentira, del discurso, del adoctrinamiento, pues es el alimento de estas personas, o sea, el alimento ideológico y el alimento espiritual, que es lo más grave. O sea, porque para seguir haciendo crecer esta base de odio de toda la gente que apoya, porque apoyan a López Obrador, no es que amen a Sheinbaum y a López Obrador, es que odian lo que les han dicho que deben odiar. Entonces, este gobierno, no se- de- este gobierno maligno de la Cuarta Transformación, no se sustenta en el amor, se sustenta en el odio que ha provocado en el pueblo y que provoca en sus seguidores, porque tienes que odiar, si no, no eres parte de la transformación. Ese es el punto. Entonces, bueno, pues no, no es la madre de Dios. De ninguna manera, este gobierno no es cristiano, es anticristiano. ¿qué opinas de la introducción de la palabra liturgia en el comunicado oficial? El oficialismo dispuso de toda una liturgia con aires muy tradicionales para que los ministros electos recibieran bastones de mando de comunidades indígenas. Aquí tengo dos preguntas. ¿Realmente fueron electos o fue un fraude? Y No, la fue un otra, fraude, por ¿qué supuesto. significa el bastón de mando indígena desde el punto Muy de bien, vista chamánico? perfecto. Sí, obviamente, todos los jueces federales que hoy están en México, incluidos los 9 ministros de la Suprema Corte, llegaron por la vía del fraude. Correcto. Entonces, se destruyó el Poder Judicial. Yo he dado cuenta en muchas conferencias de esto, lo hemos explicado y lo he explicado incluso teniendo jueces federales y hasta magistrados al lado mío. O sea, destruyeron el Poder Judicial tal como lo tenían previsto para poder acabar con el poder que estaba siendo el contrapeso contra todos los abusos del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo que ya tenían en sus manos. ¿Cuál faltaba? El Judicial. Hicieron el fraude y entonces, bueno, pues nos dejaron en ridículo frente al planeta entero con acordeones votando por jueces. Entonces, jueces a modo. Llegaron por el fraude. Ahora, liturgia. Ha dado tanto vuelo este asunto de lo del video, el video que esta entrevista, Bosco, yo creo que en dos, tres plataformas que me hizo Jaime el otro día, ha de tener, por lo menos, ha de tener unas 100,000 reproducciones Sí. en 4 días. Mira, eh, y hay quien hablaba de este punto, es decir, no se puede hablar de liturgia. A ver, un momento. Pues nosotros no podemos hablar si nos apropiamos el término liturgia únicamente para la fe cristiana, para la Iglesia Católica, que tiene una liturgia de siglos de maravillosa. Pero la realidad es que entendiendo la liturgia como se debe de entender por toda esta serie de pasos, por todos estos métodos, por todos estos signos, por todos estos procedimientos, el significado que tienen los actos, las acciones, los masones tienen una liturgia para todos sus actos que hacen. O sea, esto es innegable. Los satánicos tienen una liturgia también. O Muy sea, costosa, muy llamativa, muy muy espectacular. llamada. Muy al estilo de la 4T. ¿Cuál es lo novedoso aquí? Lo que pasa es que ya nos esconden. O sea, ya dicen con todas sus palabrotas, liturgia, ritual, purificación, consagración, invocación. O sea, ya lo dicen
digo, la gente le pone ahí flores y piensan que es una cosa, insisto, de sincretismo, pero en realidad ya no le ponen flores. Para una persona que identifica los signos, una persona que conoce un poco, inmediatamente se da cuenta que están hablando en términos espirituales. No están hablando en términos políticos. Esto es gravísimo porque sí, es una liturgia. De hecho, lo sorprendente es que así lo anuncian. Utilizaron, la masonería le llama liturgia republicana, por ejemplo, a ciertos actos que se hacen para la constitución de un Estado, para la constitución de los poderes de la Unión y para el funcionamiento del sistema republicano. Hay una liturgia. Hay un procedimiento, hay actos solemnes, hay, en fin, hay protestas que se hacen. Bueno, eh, sí es una liturgia, pero ahora nos lo dicen en nuestra cara, que es una liturgia masónica Diabólico. de rito escocés, claro, diabólica, por supuesto. O sea, es más, yo no sé si aquí han dado cuenta en las clases, pero Morena ya tiene unos 3 4 años en que la liturgia masónica la está llevando no solamente al discurso público, sino a todas las imágenes que proyecta, a la publicidad del partido, a los eventos que convoca. Bueno, desde cómo arreglan un árbol de Navidad enredado en una serpiente, hasta los demonios que ponen donde gobierna Morena en los supuestos espectáculos de exhibición de arte público. O sea, ellos siguen miren, a diferencia de nosotros, son muy ordenados. Ellos tienen varias características. Número uno, no se avergüenzan de ser satánicos ni ser masones, ¿eh? Ellos, o sea, no es que lo anden despotricando en todos lados, pero son descaradísimos. ¿Y ustedes creen, López Obrador, creen que le importó el impacto que en México pudiera tener el salir el día del grito a decir viva la fraternidad universal? No, bueno, O sea, no les importa. ¿Por qué? Porque dicen, no va a haber oposición. Ellos parten del principio de pensar, en el mundo católico y cristiano en México, los católicos son lo suficientemente ignorantes como para no dar batalla. O sea, ellos conocen nuestra liturgia, pero ellos tienen la suya. Y contesto lo del bastón de mando. El bastón de mando es una cuestión esa era es mi una siguiente consagración. pregunta, Mario. ¿Qué significa Sí, el bastón de mando de las comunidades indígenas para representar la legitimidad popular? ok. El bastón de mando lo que significa es la institución de un poder, de una facultad de quien otorga el bastón. Un bastón, producto ritualizado, con invocación de demonios, un bastón presumiblemente que contiene huesos, que es entregado junto a símbolos. Miren, es que hay que documentarse un poco. A ver, ¿quién entregó el bastón? No, el bastón es porque los indígenas de México y este acto fue un acto de... A ver, los indígenas de México, las principales organizaciones, salieron a decir que ellos no tenían nada que ver con eso. Cierto. Lo dijeron en el 18, lo dijeron en el 19, lo dijeron con Adán Augusto en Tabasco y lo dijeron con Claudia Sheinbaum. Han salido hasta a desconocer a los brujos y chamanes que salen y participan ahí, que son los que han entregado el bastón. Han salido a decir, a nosotros ni nos metan en eso porque eso no tiene que ver ni con nuestras tradiciones, ni con nuestra nada. Entonces, primero, los han desconocido ellos mismos. ¿Por qué? El bastón se entrega con una finalidad, es un signo de consagración. Es que la entrega del bastón es la consagración de aquel que primero fue purificado. O sea, primero, lo explicamos en este programa que hicimos, primero se purifican las cosas y después se consagran. O sea, a López Obrador le hicieron una limpia antes de entregar el bastón de mando. ¿Quién se lo entregó? Un brujo, un chamán. A Claudia Sheinbaum se lo entrega López Obrador, ya no se lo entrega el brujo, ya se lo entrega el brujo mayor que era López Obrador. ¿Qué Y es? entonces, él, claro, y él le entrega a Claudia Sheinbaum porque es un nombramiento. Para quien le guste equiparar y que le guste estudiar estos temas, es tanto como en el bastón de mando con el que Madonna toca a Britney Spears y a Cristina Aguilera. Oh, Es tanto, claro, es que son signos muy claros en el satanismo, donde yo que soy o la bruja roja mayor, o que soy el sacerdote negro, o que soy,
Es Enrique Bunbury nombrando a León Larregui, nombrándolo sacerdote negro como él. O sea, es esto de yo tengo el poder de las tinieblas, te lo estoy pasando a ti. Y lo hacen a la vista de todos, con un pueblo mexicano, y lo voy a decir aquí, en la iglesia, en todos los niveles, tenemos una responsabilidad terrible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente venimos arrastrando. Ustedes van a la Catedral Metropolitana y está lleno de brujos y lleno de curanderos y haciendo limpias ahí en el atrio. Y estamos muy acostumbrados a que no se ha permitido que tenemos en parte un sincretismo religioso y en otro lado que no se denuncian las obras del mal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el católico común no está muy lejos de decir, ah, no, sí, pero no, no es brujería, son cosas de los indígenas. Cuando el bastón de mando, nada más vean el bastón de mando, la figura que tiene la serpiente enredada, y busquen lo que... Hay un programa, Causas Espirituales del Empoderamiento del gobierno de López Obrador, búsquenlo. Es un programa que en su momento hicimos. La traducción de las palabras que dijo en ¿no? lengua indígena que es una invocación de demonios lo que hicieron en el momento en que le entregaron el bastón a López Obrador. Es este mismo hombre que declara y dice, bueno, lo declara el brujo que le entrega a López Obrador y dice, es que teníamos que limpiarnos de energías para que la invocación surtiera efecto. Bueno, yo me pregunto un católico que oye esto, dice, ¿invocación a quién será? ¿A la Madre Santísima? ¿Invocación a quién será? ¿A la protección del Padre Pío? Pues claro que no, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo con el bastón de mando son ceremonias de carácter espiritual que tienen su origen en la brujería, el satanismo y el chamanismo. Y están ahí representadas porque nuestros gobernantes actuales son de rito nacional mexicano y de rito escocés. Eh, y bueno, no va a haber tiempo hoy para explicar esto, pero habría que saber estas obediencias masónicas, pues a los de rito nacional mexicano, si algo les gusta precisamente la brujería y el chamanismo. Por eso es que los vemos todos enredados en estas cosas y por eso es que lo han hecho política pública de este país al grado de que ya en los libros de texto está. El bastón de mando es un acto de consagración satánica que significa la aceptación de aquel que recibe el bastón, es el sí al demonio, al mal para servirle. No puede haber servicio si no hubo aceptación. Es la entrega del alma. Yo recibo ellos saben lo que están recibiendo, ¿eh? Cuando ustedes busquen la gobernadora de Veracruz, todavía se fue hace poquito a recibir su bastón y a hacer todas sus brujerías. Cuando Ebrard lo hizo en su momento, ellos saben lo que están recibiendo. Y lo hacen precisamente, pues, como todo lo que denuncia José Gil Olmos en Los Brujos del Poder. Lo hacen son pactos con el demonio que hacen. Bueno, yo asumo poder, siempre hay una ofrenda de por medio para poder alcanzar lo que yo quiero, lo que yo necesito, y tú, demonio, me lo vas a dar. No sé si fui muy claridoso o me quedé corto, pero eso es el bastón de mando. Magnífica explicación. Yo añadiría que entonces en el bastón de mando, los poderes que se confieren son el poder como tal en sí mismo, la fama, los honores, los placeres y la riqueza. Son las promesas del demonio a las almas, a las personas que reciben el bastón de mando. Tendrás todo lo que me pidas. Y los 5 rubros que se piden, pues son los que acabo de enumerar. ¿Qué opinas? Es correcto, es tal cual. Es como las consagraciones de elevación de grado en la masonería, o son los juramentos de secrecía que se hacen en algunas obediencias masónicas o en organizaciones como el Yunque y estos, ¿no? Que después tienen que andar yendo con a obispos o con exorcistas a jurar de todo aquello que juraron un día y también a renunciar de todos aquellos compromisos. Miren, lo bueno de la fe católica es esto, Bosco. Yo se los digo a todos. Es que tenemos tanta riqueza en el aprendizaje del tema espiritual. ¿Por qué? Porque toda esa gente que hace estas cosas después anda desesperado porque el demonio empieza a hacer los pedazos, muchos de ellos, y hay quien sí busca la sanación y la liberación dentro de la Iglesia Católica. ¿Quieres saber cómo opera el mal en la política mexicana? Escucha a los exorcistas. O sea, ellos son los que se encargan de liberar a toda esta gente que por ambición
se mete en todo esto. En el mundo del narco con credencial y sin credencial, ¿no? Porque los cárteles son sin credencial y las fuerzas políticas hoy gobiernan en México son narcos, pero son con charola, con credencial. Pero es exactamente lo mismo. Claro que eso es lo que tú has dicho, eso es lo que pactan y de lo que se habla poco, Bosco, es, sí, pero ¿cómo lo pagan? O sea, cuál es el precio que pagan? ¿Cuál es el precio que México va a pagar porque la autoridad civil lo esté consagrando al demonio? O sea, En cierta es forma ya bíblico. lo estamos pagando Claro, por con los supuesto. muertos y los desaparecidos como en ningún otro país de la Tierra. Claro, así es. Así Porque es. incluso países que están oficialmente en guerra, como Rusia, por ejemplo, y su invasión a un país europeo, hay menos muertos allá que aquí. Hay menos muertos en Israel, que está en guerra con 7 naciones islámicas, que aquí. ¿Cómo interpretas que ya estamos en una cuota de muertos y desaparecidos que resulta verdaderamente increíble y catastrófica? ¿No es eso una consecuencia de nuestros pecados? Por supuesto. Nada más que va creciendo, ¿no? Es Sí, como la gente que va creciendo, porque es como cuando la gente hace un pacto, Bosco, y entonces ya se le acabó lo que recibió por el pacto y entonces van a pactarse nuevamente. Esto lo hacen muchos, ¿no? O sea, van a renovar sus consagraciones, sus pactos, sus ofrendas. Ya te ofrecí, yo soy político y ya te ofrecí a un empleado que sacrificamos para ofrecérselo al demonio, pero ahora quiero ser presidente de México y entonces a quien te voy a ofrecer es a mi esposa, ¿verdad? Entonces ahora voy a matar a mi esposa casada en Sacramento para llegar a la presidencia de México. No le sigo, ¿verdad? Porque podría yo estar platicando la historia de un expresidente de México. sí, O sea, entonces, pero en este ofrecimiento, en este trueque que se hace con el mal, hay niveles. O sea, el mal siempre te destruye más, te pide más, te hunde más. A ver, voy a transferir la enseñanza que yo he recibido de cómo me han explicado que esto funciona. A nivel nación, nosotros, tú lo decías atinadamente, nosotros hoy hemos pagado por las consagraciones que han hecho estos, por la entrega que han hecho al mal, por los ritos, por la sangre de nuestros niños mexicanos. Bueno, hemos pagado con muertos y hemos pagado con desaparecidos. Pero el grave problema es que en volverse a pactar como lo están haciendo y en esta consagración ya abierta de instituciones y de todo, en esta demonización que está viviendo México, ¿cómo lo vamos a pagar? No nada más con muertos y con desaparecidos, sino con desastres naturales y con almas condenadas. O sea, la historia pues de la iglesia, la vida pues de la iglesia nos da muchísima evidencia de que cuando una nación, vean el caso de Haití, que fue la nación consagrada abiertamente al demonio dentro de Latinoamérica, y vean nada más lo que ha sucedido con Haití desde que la consagraron al demonio. Los terremotos, las pestes, los huracanes, las enfermedades, o sea, una pobreza extrema, el país más pobre del continente, lleno de brujería, lleno de vudú, de magia negra. O sea, es que los muertos y los desaparecidos era el primer cobro, por decirlo así. ya. Pobreza, muertos y desaparecidos. Pero hay otra, que es a donde nos estamos metiendo, que es, entonces ya no es que se mueran, sino aparte que se condenen. Ajá. Porque mucha gente puede morir, pero Dios en su misericordia y por la gracia que esas personas recibieron, quien sea puede alcanzar todavía al Señor. Pero ¿qué pasa con tanta gente que está sumergida en el odio, en el crimen, en el asesinato, en el sicariato? Esa gente, pues van que vuelan para almas condenadas, porque están aceptando hacer el mal. Y este es un problema. Cuando tú te metes a internet y tú le preguntas a inteligencia artificial, ¿cuántos empleados tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en México? Cualquiera de los cinco inteligencias que se manejan te va a contestar el que menos 18,000, entre 18 y 50,000 empleados tiene nada más el cártel Jalisco Nueva Generación. Ujú. Entonces, todas las personas que trabajan en estas organizaciones, ¿saben a quién sirven?
Todas esas personas saben, si fueron educadas en México en una fe católica, saben que están camino al infierno. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que no les importa. El punto es que están cegados o no se dan cuenta que el mal están haciendo. Pero este país, más allá de los muertos y los desaparecidos, ahora vamos a tener el problema de que con tanta contaminación espiritual, nuestros muertos, quién sabe cómo les vaya. Porque estamos bajo fuego espiritual terrible. O sea, corremos el riesgo de que sean eventos naturales y que además pues sean almas condenadas. ¿Cuál es el problema de que haya más almas condenadas? O sea, esto es interesantísimo. A mí me encanta leer todos los tratados de los exorcistas. ¿Cuál es el problema que haya más almas condenadas? ¿Qué hace un alma condenada? Un alma condenada es como un demonio sin los poderes de un demonio, porque un demonio fue un ángel caído. Un alma condenada hace lo mismo que un demonio, pero sin el poder de ser un ser que siempre ha sido espiritual. Es decir, fue alguien que estuvo encarnado, se condenó y se dedica a condenar, a intentar que se Condenar a condenen los otros. miembros de su familia. Claro, a que se condenen los miembros de su familia, sus propios descendientes, a hacer el mal. Vive en el odio eterno de haber perdido a Dios, el odio a sí mismo y el odio a los demás, de saber que nunca podrá llegar ya al cielo. Y entonces, a un país, el hecho de que tenga tantas almas condenadas, imagínense a los vivos cómo les va. Porque es esta lucha espiritual donde las almas condenadas vienen, no se crean, si el plan de que no nazcan más personas, digamos, de volver infértil al planeta y de que no nazcan más niños, tiene que ver por una cuestión, el Padre Amor en una conferencia hace muchos años dijo que era una cuestión de lógica, dijo que va más allá de lo espiritual, aunque los espíritus, en este caso los ángeles caídos, tienen el poder que Dios les permitió conservar, decía, no, en ese momento había creo que 6,000, casi 7,000 millones de seres humanos. Ahorita nos hemos de ir como en 8,500 Sí, millones, no sé cuántos van ahorita. Entonces, y decía el Padre Amor, decía, es una cuestión de matemática. Los demonios no son omnipresentes. Y si nosotros somos más, cada vez nos pueden tentar a menos. Entonces, cuando nosotros entendemos con esta sencillez, de que claro, por eso no quieren que nazcan más, y mucho menos católicos bautizados. Y no quiere además el infierno que la gente se acerque a Dios en un país que, a ver, díganme, ¿cuál es el principal fruto de este gobierno? El principal fruto de este gobierno es que en el juicio particular, mucha gente que está muriendo está muy comprometida por las actividades a que se dedicaba. Y en otro lado, en el juicio de las naciones, híjole, México tiene una deuda terrible. O sea, nosotros como nación, como pueblo, como país, por un lado, abarrotando el 12 de diciembre la basílica, y por otro lado, entregándole el poder y hasta defendiendo con uñas y dientes a los hacedores de maldad, narcotraficantes que por sobornos económicos han podrido la mente, la conciencia y el entendimiento de millones y millones de mexicanos que apoyan a estos perversos. y que se han apoderado del gobierno, porque es un narcogobierno. Por supuesto, por supuesto. O sea, a toda la gente que dice, no, es que nadie apoya a Morena, pues yo creo que vive en la luna, porque Morena ha sobornado y ha corrompido a millones, millones de personas. Nos salió el cobre a los mexicanos de la doble moral, de la falta de honestidad y de la falta de formación. Nos salió el cobre. Esta es una cuestión dura, pero que cada uno de nosotros, por ejemplo, los que somos evangelizadores, la evangelización es algo maravilloso. Unas clases como las de Juan, por ejemplo, ¿no? Decía Fulton Sheen, la mitad de la salvación es la formación. O sea, cuando tú ya eres un católico que estás más formado, no solamente puedes dar la batalla, sino que además Dios te usa para eso. Es la diferencia entre Pedro y Pablo. Pedro, el elegido, la roca, el que iba a todas. Bueno, ya Bosco está analizado sus perfiles, ¿no? Pero, y tienes a Pablo, que Dios utilizó todo lo que este hombre romano, culto, sabía, lo utilizó para llegar a los gentiles.
Entonces, cuando tú te formas, eres una potente herramienta en manos del Señor para poder llegar a otros. Pero pues imagínense tantas cosas en nuestra iglesia que hay que no es formación. Formación, estar en estas clases. Formación, el estar viendo, voy a decir unos nombres porque me van a preguntar por otros 40, pero formación, oír a sacerdotes que dan una formación extraordinaria, algunos laicos, pero la gente está viendo canales de YouTube alimentándose de pura basura, de chismes, de pleitos, de cosas que nada abonan. O sea, no te dan armas para poder ser un soldado en la guerra. Al contrario, te tiene entretenido en un país que está bajo fuego espiritual. Lo que hoy sucedió en México eh, va a seguir trayendo consecuencias, porque dice Bosco y con toda lucidez, esto ya tiene rato, pero va avanzando de una manera terrible. Quien ha ido a La Habana sabe, ¿qué vamos a sentir de entrar a una iglesia y de ver que la mitad de la iglesia es para los católicos y la otra mitad del templo es para los santeros? Hijo, ¿A eso vamos a llegar? O sea, vas allá del sincretismo religioso, arrancar todo. ¿Por qué? Porque en México lo que rifa es la ley del dinero. Si me das dinero, no importa que seas un asesino o un político corrupto, o no importa que estés destruyendo a quien sea, con tal de que a mí me des dinero. Por eso los niños quieren ser narcos. sí, Por eso, porque no hemos hecho como iglesia nuestro trabajo, y me dirijo con mi comentario a los que nos decimos creyentes. Porque la evangelización da tal luz, el conocer la verdad, que la persona, si hubiéramos evangelizado bien a este país, no había tanto chairo. por supuesto. Bueno, mi querido Mario, pues abrimos otro Gracias, Bosco. espacio diferente al Sí, actual, en donde algunas personas del grupo que quieran preguntarte algo, abrimos coro para que el que quiera levante la mano y te haga la pregunta que quiera hacerte. ¿Quién quiere participar? claro que sí. Tenemos a Oliva. Adelante, Oliva, pregunta. Y luego Héctor Rosales. Sí, muchas gracias. Realmente es una formación muy buena, licenciado, y gracias, profe, por esta oportunidad. Una observación, se puede decir. Sí, Sabemos que el mal, nos lo ha explicado muy bien el profe ahí, no entra cuando uno está en gracia, cuando uno está formado bien, ¿no? En esta cosa. Eh, Mi pregunta, si este país ha estado consagrado hoy al mal, ¿cuánta posibilidad hay de que entre a personas individuales este mal? Ya nos comentó acerca de los desastres que pueden venir y más, pero esta pregunta, ¿El ataque individual? Olivar. ¿Te refieres al ataque sí, individual? sí, esa es lo que mi pregunta. Bueno, mi querida hermana, el ataque siempre será, siempre existirá, y tú y yo lo sabemos. El mal entra en la medida en que nosotros le permitimos, en que nosotros no cuidamos la gracia, no buscamos la santidad, pero también en función de qué tanto Dios lo permite. O sea, ustedes han oído en las clases con Bosco, el mal no puede ir más allá de donde Dios le permite actuar. Y la pregunta que yo he hecho en muchos lugares es esta: ¿el mal ha entrado en México porque entró sin que lo llamáramos o porque nosotros lo hemos llamado? Por lo segundo. Ujú. O sea, y he hecho otra pregunta más dura todavía. Yo sé que el Señor es amor, pero nosotros los mexicanos realmente estaremos haciendo lo suficiente para arrancarle a Dios el milagro y que nos libre de estos malditos. No. Entonces, concluyo en que la respuesta debe ser personal. O sea, yo pienso que estamos en tiempos evangélicos. No se enoje mi Señor si le pregunto, ¿no? Pero si hubiera 50 justos, ¿se acuerdan, no? O sea, si hubieran 50 justos, yo digo, bueno, pues aquí en la clase con Bosco, ¿cuántos hay?
30 ahorita, no sé Oh, hay cuántos. 46, 48. 46. Hay ocho. ¿Se imaginan que nosotros 48. los 48 que estuviéramos aquí diéramos todo lo que tenemos en la vida por vivir en santidad? ¿Se imaginan la potencia de nuestra oración? Porque la escritura dice, Dios concede la oración del justo, dice el salmista. Y el problema es que no somos justos. Entonces, Oliva, yo creo que él ha entrado, pero el mal ha entrado porque nosotros le hemos dado cabida, unos porque lo llaman y otros porque a lo mejor no con nuestra acción, pero con nuestra inacción podemos estar haciendo, ¿no? O sea, el pecado más grave de nosotros los creyentes, de los practicantes, ¿cuál es? El de omisión. No porque no amemos a Dios, sino por el bien que no hicimos, ¿no? Y es que, pues mucha gente tiene miedo a quedar mal, a perder, hasta salir mal en su familia, hasta quedar exhibido, perder dinero, perder privilegios, perder posiciones, perder, este, yo le digo a mi hermano Jaime y a otros, les digo, por eso hay tan pocos boscos abascales, porque el animarse a decir la verdad sin importar las consecuencias es confiar en la verdad y nos da mucho miedo, Sí. nos da mucho miedo, esa es la verdad. La respuesta, muy bien. Este, Tenemos otra mano Gracias. levantada. Adelante, Héctor. Buenas noches. hola, Un Héctor. comentario, bueno, de la forma en la que debiéramos de tratar esto, ¿no? En nuestras redes, lo que le debemos de decir a las personas que conocemos. Mucho se dice que es la disculpa de un fraude electoral. Hicieron un fraude electoral con acordeones y la disculpa, si se me permite, estúpida, es decir que lo bueno es que están llegando indígenas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto lo podemos utilizar pues en su contra, porque a decir verdad, si son personas que no tienen carrera judicial, quiere decir que no tienen trayectoria, no tienen experiencia. Debemos de alegrarnos de que llegan a ser ministros, magistrados, jueces. ¿Por qué? Porque son subhumanos, son inferiores por ser indígenas y de otra forma no podrían acceder a esos cargos, porque son muy mediocres, porque son de una mente muy rudimentaria, porque apoyan cosas que son ilegales, porque implícitamente están reconociendo que le deben a alguien su cargo. Y si tú le debes algo a alguien, quiere decir que no vas a ser independiente, que no vas a respetar la imparcialidad que debe tener el ejercicio de la justicia. Por otro lado, hay que recordar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una plena simbología masónica antes de que llegaran estos. Hay 33 escalones porque son 33 grados de la masonería, que es una ofensa a Jesucristo porque fue crucificado cuando tenía 33 años de edad. Hay una serie de elementos incluso luciferinos dentro del mismo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es un retrato del mayor traidor a la patria que es Benito Juárez García, y hay una frase con letras doradas, la patria es primero, de Vicente Guerrero, el traidor a la patria que pactó con el embajador Joel R. Poinsett venderle el estado de Texas a cambio de que le diera financiamiento para derrocar al presidente Anastasio Bustamante. En esto de que no hay carrera judicial, bueno, pues lo primero que vamos a empezar a ver es seguramente una serie de fallos procesales en los cuales se van a cometer muchas injusticias, muchas torpezas. Se va a resolver conforme a venganza. De hecho, hoy el periodista Carlos Loret de Mola, que dice, no es importante, no es de ninguna forma importante el ritual. Él dice que lo más importante es lo que se intenta tapar con este ritual ocultista, que Beatriz Gutiérrez Müller, amante de Andrés Manuel López Obrador, que Claudia Sheinbaum, que muchos delincuentes dicen, ahora que entre el nuevo poder judicial, nos vamos a vengar. Van a ver cómo ahora sí vamos a tener nosotros justicia, porque pues ahora ya no hay quien los respete a ustedes, ya no hay quien les pueda hacer justicia. Esa es la amenaza, eso es lo importante de lo que hoy inicia, 1 de septiembre. Además de, bueno, de todas las manifestaciones que hubo el día 31 y que, bueno, pues se omiten completamente por parte del gobierno.
Esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha invocado a figuras como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que ha invocado a la Coatlicue, que eso significa una mujer víbora, que ha invocado a los nahuales, que son distintas formas de demonios del Averno, porque así lo interpretaban incluso los pueblos indígenas. Entre los pueblos indígenas no hay una veneración y respeto por los nahuales, se les consideran criaturas malignas, incluso dentro del mismo pensamiento de los pueblos indígenas. El colibrí, que es un símbolo, si no mal recuerdo, de mensajeros del inframundo, o sea, mensajeros del Mictlán, pues sí, del inframundo, del Hades, ¿no? Que también tenían los indígenas ese reconocimiento. ¿No esto también le restará legitimidad o credibilidad a un poder judicial que se basa en rituales ocultistas con un hombre vestido prácticamente de pollo, que es un ridículo, Hugo Aguilar Ortiz, sobre todo considerando que él participó en el robo de tierras indígenas para la construcción del Tren Maya y para la construcción del tren interoceánico? Es una Suprema Corte de Justicia que queda completamente ridiculizada, ninguneada, que depende, ¿no?, de la utilización de unos acordeones. Yo tengo mucha esperanza en la visita que va a hacer el secretario de Estado Marco Rubio el 3 de septiembre, que viene reclamarle en su cara a Claudia Sheinbaum el fracaso de su política de seguridad. Y bueno, pues todas estas ritualizaciones, yo creo que nosotros tenemos que hacer actos de desagravio, ¿no? Constantemente estar en oración y realizar actos de desagravio, pues por todo este mal que están haciendo personas que propiamente no son mexicanos. Lo he comentado una y otra vez que todas estas personas son descendientes prácticamente de extranjeros y los mismos indígenas estamos por verlos como extranjeros porque nunca quisieron integrarse a la patria mexicana propiamente hablando. Pongo muy en duda que todos estos rituales también se puedan considerar tradicionales de los pueblos indígenas, porque la mayoría de los pueblos indígenas adoptaron precisamente el catolicismo con algún grado de sincretismo dentro de sus costumbres. Y esto tiene todas las características de ser otra cosa. Esto se conforma más bien como culto de la nueva era, como culto a la madre tierra, como culto a la Pachamama. Tiene más las características de esto porque incluso entre los mismos pueblos indígenas ha habido reclamos de que no se les ha otorgado por parte de ellos algunos monumentos, bastones, pues algunos símbolos, ¿no?, rituales que ellos utilizan, no se les han dado o no se les han otorgado por todos los pueblos indígenas precisamente al partido Morena, que Morena viene a ser el quinto pacto masónico que ha permitido pues la tiranización de este país. Pero hay que recordar que el presidente Donald Trump no tiene este pacto con ellos, a diferencia de pues, lo que fue durante la Guerra Cristera, a diferencia de lo que fue durante Antonio López de Santa Anna con Joel R. Poinsett. Morena no cuenta con este pacto y yo veo que sus resistencias por defender a estos cárteles de la droga, a los criminales de la DFS que ya están persiguiendo a uno, a Hernán Bermúdez Requena, no tiene Morena el poder para sostenerse en el poder, al menos ante Estados Unidos. Aquí en México, pues nos han dividido con muchas locuras, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Eduardo Verástegui este fin de semana, atacando nuevamente a Alessandra Rojo de la Vega porque apareció con un chaleco de color rojo, que él insiste que es un chaleco de color guinda y que por tanto ella secretamente está mandando el mensaje de que forma parte de una conspiración para servir a Morena en contra de México. Paranoico el cuate. Una completa locura, pero habrá algún tonto que se lo esté creyendo, ¿no? Habrá alguna persona que estará engañando con esta clase de cosas y siendo que el cártel Slim, que es al que pertenece Eduardo, a través de la familia Salem, él es pariente de Carlos Slim y esa es la relación que existe con él, sigue saboteando todas las acciones del catolicismo. Tampoco en la manifestación de la marcha por la resistencia no vimos participar a ninguna organización provida. Fueron 20,000 personas las que participaron y ninguna supuesta organización provida ligada al Yunque, de esas que apoya el doctor Muñoz Iturrieta, que apoya a Nicolás Márquez, Agustín Laje, la CIPAC. No vimos a ninguna de esas organizaciones asistir a esa marcha porque se inventaron el pretexto de que asistir a esa marcha era implícitamente apoyar el aborto y el feminismo y no sé cuántas otras cosas.
Es una mentira muy grave y yo creo que también tenemos que combatir mucho las quintas columnas, los traidores, los que apuñalan por la espalda, los que se dicen católicos, como Eduardo, que es un mitómano muy agresivo y muy peligroso para la causa del catolicismo, que desprestigia el mismo nombre de la iglesia por todas las cosas en las que se involucra, además siendo que él asiste a una logia templaria o masónica en el estado de Utah y tengo las fotografías porque era público hasta 2016 de sus reuniones junto con el fiscal del estado de Utah, que saben que es un estado también gobernado por el cártel Jalisco Nueva Generación de Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo mismo que el Valle de Napa en California, porque también tienen presencia allá, que asistía con Sean Reyes a esa logia junto con Timothy Blaine Ballard y que su película esta de Los Sonidos de Libertad fue pagada por Patricio Slim. Eso sí se sabe en una entrevista que dieron en la Fox News. Y esa es mi participación. Gracias. Magnífico, Héctor. Un aplauso de mi parte. Bravo, bravo, bravo. Adrián Ortega, por favor, adelante. Y luego Alejandro. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mario. Eh, Gusto, Adrián. Voy a tocar 4 puntos, ¿sí? La masonería tiene siglos ahí, en México, ¿sí? Uno de los reportes que sale, hay una película ahorita del Ritual que es de Al Pacino, ¿sí? Ujú. Yo leí el reporte del exorcismo real que se hizo y dentro del reporte, ¿sí? Cuando está preguntando el exorcista al demonio, ¿sí? Le dice vamos a despedazar, vamos a hacer daño a la iglesia, ¿sí? Y dice él, ¿y cómo es posible, no? Dice, tú no puedes dañar a la iglesia. Dice, si no me crees, ve lo que está sucediendo en México. Así está en el reporte, ¿sí? El exorcismo fue en 1929. Exactamente en la cruz. Estamos hablando Al terminar la cristiada. exactamente cuando estaba, perdón, era 1928, ¿sí? La Todavía cristiada no fue en terminaba la guerra 1926 al cristera. 29, Sí. ¿sí? Entonces, ya ahí estaban dando los demonios dato y seña de lo que estaban haciendo en México, ¿sí? Puedo subir el reporte para que lo lean. Está muy interesante. Claro. Se lo compartí al padre Javier Olivera Rabasi cuando me propuso la entrevista. Una de las cosas que está atacando mucho, mucho, mucho es la indiferencia, ¿sí? A la verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los mismos sacerdotes, ¿sí? No la quieren proclamar y debilitan al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo que es la iglesia. Nuestras oraciones también, la falta de oración, la falta de disciplina espiritual, ¿sí? Está haciendo que los sacerdotes que son valientes sean atacados con mayor voracidad, ¿sí? Uno de los acontecimientos que pasó hace poco en Estados Unidos, yo creo que ustedes saben, el ataque a a la escuela católica, ¿sí? Con 2 niños muertos. Y 17 7 heridos. heridos, ¿sí? Donde todas las señas, todo indica, ¿sí? Que sí había influencia demoníaca, ¿sí? Pero lo más triste es que yo estuve trabajando en una escuela católica, estuve dando clases de tecnología. Y cuando empezaron aquí en Illinois a a presentar una iniciativa de ley para quitar los derechos de los padres, para los padres que el niño quiere ser niña o viceversa, ¿sí? Empezamos a recaudar firmas. Yo presenté en el staff con la directora, éramos 27 del staff, ¿sí? Para que me firmaran esa petición para estar en contra de la iniciativa. De los 27,
3 personas firmamos. Qué horror. Todo, o sea, una escuela católica, estamos hablando de una indiferencia a la verdad terrible. Diabólica. Y por eso está pasando lo que está pasando. La mamá de este joven que acribilló a los niños, trabajaba en la escuela, era católica. Sí. Entonces, la indiferencia a la verdad está pegando y yo veo un mal augurio para México. Si está pasando esto aquí con una defensa de Trump, allá, si no son con balas, van a ser a cuchillazos o no sé qué van a pasar allá. El báculo lo recibe el obispo. El báculo masónico, ¿sí? Lo recibe exactamente el discípulo, ¿sí? De Satanás, el discípulo directo de El Satanás. prosélito de Satanás. Entonces, bueno, ya eso es parte de la simbología. Y la reparación. La reparación, necesitamos hacer reparación, pero de verdad, sin miedo, sin miedo. ¿No? Aquí, hace 2 años me fui al desfile de homosexuales a aventar, ¿sí? Volando. Propaganda de Jesús, ¿sí? Me dicen, ¿estás loco? La locura del amor de Dios hace eso. La locura del amor de Dios es mandar a su hijo, entrar a la porquería y sacarnos. Eso es la locura del amor de Dios, ¿sí? Y otra, yo ya termino con esto. Hay que tener cuidado con exmasones o católicos, ¿sí? O exmasones que regresan, ¿sí? Voy a poner un nombre, Leo Taxtil, es Leo Taxio, ¿sí? Que engañó hasta el mismo Papa, ¿sí? Es una historia grande, Leo Taxil, busquen por ahí, un exmasón que se resintió con la masonería, quiso regresar al catolicismo y bueno, pues engañó también a muchos católicos. Esa es mi Entonces usted cree, intervención. perdón, ¿usted cree que Leo Taxil lo que dice del Baphomet es incorrecto? No, parte es correcto, pero en la masonería, el ocultismo, sí, es muy, muy, muy delicado. O sea, es como en el catolicismo. Nosotros para aprender bien, por ejemplo, la interpretación de la Sagrada Escritura, tenemos que aprender, sí, lo que es la exégesis católica, con la hermenéutica católica. Porque la interpretación podemos interpretar muchas cosas, a lo mismo con lo que es eh, el satanismo y la masonería. Está muy oculto los significados, ¿sí? Y tenemos que orar, tenemos que eh, ir con pies de plomo, ¿sí? Sí hay parte de Baphomet, pero hay muchas cosas que no son como las plantea Leo Taxil, Una, ¿sí? por ejemplo, que nos pudiera comentar de unos segundos. Este, les, Mira, es que tengo un documento, lo voy a compartir, ¿sí? Al ah, canal, al chat, ¿sí? Y voy a poner varios puntos, ¿sí? Esto inclusive, cuando compartí, yo tengo contacto con Serge Abad Gallardo, otro ex masón, y tengo contacto también con John Salsa, ¿sí? Nosotros nos compartimos información. Él me da puntos exactamente de Leo Taxil, ¿sí? Donde, pues, engañó a mucha gente católica, ¿sí? Voy a poner ese documento, si me permite, doctor, lo Claro, subo por favor. al canal, Harás un gran ¿sí? beneficio. Sí. Eso es todo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Adrián. Alejandro, familiar, había levantado la mano. No sé si Ah, tú quieras decir algo, Ale. sí, hombre, pues muchas
mucho un privilegio esta exposición. Considero yo única en el sentido de que por primera vez se abre con mucha contundencia y con mucho conocimiento y mucha solidez este tema satánico, que yo lo he explorado tangencialmente, pero solamente pues quisiera mencionar, es un tema realmente gigantesco que data de muchísimo atrás. Tenemos que remontarnos a Babilonia, a lo que aprendieron el pueblo de Israel cuando estuvieron allá con los caldeos y los sumerios y las deidades que aprendieron a adorar y que hasta donde se sabe siguen siendo muy vigentes para ellos hoy en día, al grado tal de que, bueno, antes de eso, pues, también plantear el hecho de que Marx era satanista abierto, ¿no? Marx le hizo poemas a Belcebú, hizo obras de teatro dedicadas a Belcebú. Entonces, el marxismo y el satanismo van ligados desde su cuna, y esa cuna pues viene desde pues estos cuates, ¿no? Que tienen su bandera de 6 picos. Entonces, pues sí, es brutal y nadie se da cuenta de que tenemos aquí a una mujer de esa etnia trepada No en diría etnia, yo México. diría ralea. Ujú. Sí, entonces es gravísimo. Y uno de los documentos, una de las figuras más importantes, lo puse en el chat, su nombre se llama Hannah Ben Nun. Ella explica perfectamente todo lo que estamos viviendo ahorita, la ideología de género, este, la promoción de la homosexualidad, la destrucción de la civilización occidental, todo lo basa en este proyecto que ellos tienen de crear una tiranía mundial basada en Jerusalén y que toda esta gente está por una figura que es andrógina, ¿no? Bisexual. Entonces ellos veneran lo bisexual porque es igual que Bajomet y se llama Adam. Héctor se acordaba muy bien del nombre cuando lo mencioné. Yabaldaot, ¿cómo se llama? Adam El Kandor. Adam Katmon. Adam Kadmon, ¿no? Entonces vemos que toda esta veneración a lo satánico tiene algo profundísimo. La música contemporánea, desde Madonna en adelante, y Cristina Aguilera y N, Shakira, todos están metidos en este cóctel, ¿no? Entonces es importantísimo pues alertarnos, educarnos, y pues sería muy bueno con el licenciado Mendiolea pues poder tener algún tipo de canal de nutrirse de esta y aprender más. Gracias. Pues mi querido Mario, fue la primera y no la última. Hola. Esperamos que cuando puedas sigamos contando con tu muy erudita y sapientísima presencia. ¿Y Mario tiene algún canal, alguna cosa donde se le pueda eh, contactar Me imagino que sí, ¿no, Mario? Sí, bueno, yo tengo un canal de YouTube, Mario Gallardo, ahora les digo, qué vergüenza, pero está por mi nombre, está como Mario Gallardo Mendiolea, sí, licenciado Lic Mario Gallardo Mendiolea, así me encuentran, aunque voy a ser muy honesto, yo no tengo, o sea, realmente lo que yo subo a ese canal, pues son entrevistas, y subo una de cada 5. O sea, la verdad es que yo trabajo muy poco. Quisiera hacerlo mucho más, pero trabajo muy poco en redes sociales. Y la gran mayoría de las conferencias y de los cursos no se suben al canal. Pero ahí es donde pueden encontrar una parte del trabajo, ¿no? Es donde más subo en el canal de YouTube y donde más comento todos los días, pues es en Facebook. No todos los días, pero es lo que escribo sobre todo lo subo ahí, lo subo a Facebook. Igual me encuentran por mi nombre, Mario Gallardo Mendiolea. Así me, Ic, así me ¿verdad? encuentran. Mario Gallardo Mendolea. Sí, exactamente. Así es. Y en Espacio entre Facebook, cada nombre, ¿no?
no todo junto, sino espaciado. Mario Sí, es correcto. Mendolea, Lic. Sí, Punto. Ok. sí, y en YouTube, perdón, y en Facebook estoy como Mario Gallardo Mendiolea, así, sin el link, así como Mario Gallardo Mendiolea, ahí es donde, y con mucho gusto ahí podemos estar en contacto. La verdad es que es un gusto, el poder estar con ustedes y aquí en las clases. Yo también soy alumno de Bosco, o sea, cuando se deja, yo siempre estoy ahí, escuchándolo y aprendiendo, ¿no? Yo realmente, hay muchas cosas, aunque servimos al mismo los dos, pero ciertamente, pues cada uno tiene sus áreas donde ha profundizado más. Bueno, es difícil haber profundizado. Yo digo, el único amigo que tengo que tiene 5 formaciones académicas tan vastas, pues es Juan Bosco Abascal, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo trato siempre de estar escuchándolo. O sea, para mí es una fuente siempre de enseñanza, así es que yo le agradezco mucho a Juan y a todos los que están aquí, pues que Dios les bendiga, que sigan teniendo la oportunidad de formarse y sobre todo pues de no engordar con lo que aprende uno, ¿no? O sea, no estar siendo receptores, sino salir a compartirlo. Esa es la parte donde hay que pedirle mucho a Dios el discernimiento para la forma, para el momento y pues, los modos de cómo hacerlo. Pero sí, definitivamente hay mucha gente que nos está esperando. Yo siempre les digo, en los 90 minutos que hemos estado aquí platicando, bueno, ya son casi 2 horas, pero yo les digo, pues hubo alguien que ya murió alejado de la fe, porque nadie le habló del Señor. Qué horror. Entonces, claro, así es que es nuestra responsabilidad. Así es que, bueno, pues vamos a cumplirla cabalmente. Muchas gracias, Bosco, por la invitación, hermano. Muy bien, pues gracias a ti por tu formidable presencia. La última pregunta de alguien que quiera hacerla y que no le he dado la oportunidad. ¿Quién? ¿Puedo decir algo? Sí, rápido, Oliva. Am, Licenciado, ¿qué opinión le merece la señora Telles, Lili Telles? ¿Tenemos un poco de esperanza con ella? Sí. Híjole, ¿cómo puedo decir? Mm, Mira, a ver, tenemos esperanza con Cristo. Ajá. Ahora, yo te digo, yo tengo un aprecio, un afecto, ¿no? Por Lili. La verdad es que es que ella no es política. Entonces, y aunque ha estado en las redes del poder, pues bueno, creo que su situación de oposición política es muy coyuntural, lo quiero decir. No me ha gustado mucho verla cerca de México republicano y todas esas serpientes. Pero es una mujer sin duda. Pues mira, te voy a decir una cosa. Podemos tener esperanza. Yo puedo tener esperanza, y lo digo abiertamente, en alguien que no pertenezca a una logia masónica. Porque en las ligas donde a mí me ha tocado estar incluso demandado con los mismos procedimientos con muchos de los muy famosos. Y ese es el problema, que tanto Alejandro Moreno, Triana, el mismo Loret, Pedro Ferriz, Alarraqui, Luis Berman, Beatriz Pajés, ¿qué tienen en común por más que ataquen al gobierno? Todos son masones, Puta, qué todos horror. son masones. Y mi amistad con Pedro no significa pues, que yo no lo pueda decir, o sea, con Pedro Ferriz de Con, o sea, todos son masones. Y Carlos Alarraqui, bueno, Carlitos hace y nos conocemos y hemos hecho batallas en conjunto, digamos, para un mismo fin. La misma Beatriz Pajés, que es de las más férreas masonas que hay en México, bueno, pues son contendientes, pero no sé si me voy a explicar con esto que voy a decir. Alguien que no pertenece a la masonería, como Lili, a mí me da esperanza porque no tiene ni los compromisos, ni las ataduras, ni la formación ideológica que les ¿Quién es meten los en las masones? logias a los masones, claro. Entonces, yo no podría confiar, ciertamente aquí han dicho, daba muy cuenta Héctor, yo no podía confiar voy a decirlo así, en un masón o en un títere de la masonería. O sea, llámese Verástegui, llámese, o sea, Rojo de la Vega, llámese títeres de la masonería. O sea, yo no puedo confiar
en este tipo de personas. ¿Por qué? Pues porque sé que tienen compromisos desde antes y nunca van a proclamar lo que aquí se proclama, la verdad. La verdad es el elemento más poderoso que puede haber porque la verdad, pues, es Cristo misma. Entonces, incluso a Naya, yo lo veo a Ricardo, ¿no? Y yo lo respeto mucho a Ricardo, lo veo en sus disertaciones que hace en el Senado y demás, pues sí, pero su filiación a la masonería desde hace tantos años, pues le convierte a Ricardo junto con todos ellos, pues no, no quiero Un ponerme, adversario, en un adversario. o sea, es que desde el punto de vista, digamos, político, puede sonar bien, pero una persona que se ha entregado a Dios, sabe que llega el momento en que tú tienes que tomar una decisión. O sea, todos los que hemos irrumpido en política lo sabemos. Tienes que tomar una decisión. O estás con Dios o estás contra Él. Claro. Y entonces es muy romántico el decir, tenemos que estar todos unidos. ¿Cómo vamos a estar unidos a los enemigos del cielo? Si no, Esto es si no imposible. hay No, unión en torno a la verdad, no hay tal unión. es correcto. La Es verdad es correcto. Cristo. Así es. Entonces, no sé si contesté. Yo creo, tengo una simpatía por ella. Lili no es masona. No, no es masón. No. No, En ese los tiene muy sentido está cerca. libre de ataduras. Mira, te voy a decir, Bosco, algo terriblemente, híjole, peligroso. Gisbeleni se lleva muy bien con la mamá de Lili. Y es una persona, o sea, a ellos, los de Morena, o sea, Gisbeleni Gallardo, este tipo de operadores, o sea, han tratado por todos los medios de estar alrededor de Lili Telles. O sea, pero Lili es más provida que todos los que hoy aquí mencionaron de, o sea, todos estos egresados del Centro Hemisférico que dan conferencias y el Club de Argentinos y todos los que la gente aplaude tanto como los líderes provida, bueno, pues miren, uno acá le consta tantas cosas y ve uno tantas cosas que uno dice, las vacas están tan flacas que como las pastorales en la iglesia están tan débiles, las dimensiones en las diócesis, pues entonces llega cualquier conferencista, entonces llega cualquier agrupación creada por la masonería, como el Frente Nacional por la Familia, como todos estos, y le ven la cara a la gente porque, y manda un tweet, y da tus datos, y lo único que quieren es tu información para estar mandando, para estarte manipulando y hacer grupos, y bueno, es una pena, pero desafortunadamente hace falta muchas voces que denuncien, y más aún que investiguen y que conozcan. Entonces, bueno, pues pidamos las dos el discernimiento. Ojalá una persona libre de masonería pueda llegar a un cargo público de esa magnitud como la presidencia, ¿sí? Ojalá, pero pues bueno, yo les digo que los 3 candidatos para el año 2030 en México a la presidencia ya están. Y no va Lili Telles ahí. Híjole, uno ¿Quién es estaría por la oposición? el hijo mayor del PG. Uno, obviamente, es Andrés López Beltrán. Sí. Él es el próximo presidente de México en el 2030. Y las otras dos opciones que son de Morena es para traer el voto a la derecha, a los incautos, pues va a ser el partido de Eduardo Verástegui, que ya le apalabró a Dan Augusto a través de Eduardo Peña Níder para que le concedan su registro de partido y que haya un partido supuestamente Es de la reforma ultraderecha. electoral también. Eso está peor Claro, que toda la masonería abierta. exacto. Es Verástegui, la tercera vía de Morena, que puede ser Monreal, Ebrard o el mismo Noroña, y el hijo de López Obrador. Ellos son los 3 candidatos a la presidencia. Se van a acordar de mí en el 2029. Ellos son los 3 candidatos a la Que presidencia se en te el haga la 2030. boca chicharrón. Ojalá no. Bueno, Bueno, pues pero con ya, esto damos por terminada la sesión de hoy. Maravillosa, única, especialísima, de gran provecho para todos, incluyéndome. Muchas gracias, Mario, por haber derramado tu perspicacia, tu sabiduría, tu experiencia. Como te dije, es la primera, pero no creas que va a ser la última, ¿eh? aquí estamos para servir cuando Muy haga bien. falta. Un aplauso para Mario, por favor. Espero que se escuche. Aplauso, Gracias, aplauso, Aplauso. Bravo, gracias a los bravo. otros. Cristo aplauso. Rey. Gracias. Y que Viva viva Cristo Cristo. Viva Rey. Cristo Rey. Viva Cristo Viva Rey. Cristo. Gracias a Viva todos. Cristo Hasta la Rey. próxima, el miércoles. Chao. Chao. Bye. Chao, buenas noches.